¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo programa de La Fortaleza Bastiani, el podcast literario del debatedehoy.es. Podríamos pensar que entre la medicina y la literatura los puntos de conexión son extraños. Sin embargo, nada más lejos de la realidad, lo vamos a ver hoy. Ya vamos por la 9ª edición del Simposio de Humanidades Médicas que en este 2021 se ha centrado en la medicina narrativa y la vulnerabilidad. Vamos a conocer más sobre este asunto en este programa, que como siempre tiene al frente a Fernando Ariza, nuestro capitán en la Fortaleza Bastiani, profesor de literatura en la Universidad CEU San Pablo. Nuestro otro capitán, Ángel Arias, también profesor de literatura, lo tenemos de misión especial y de momento le esperamos en esta fortaleza para próximos programas. Y como invitada tenemos a la doctora Mariola Marrero, médico de familia, que ha participado en este encuentro para hablar de medicina narrativa. Como siempre, y antes de empezar, os recuerdo que os podéis suscribir a estos podcasts del debatedehoy.es en iVoox, Apple Podcasts, Spotify, que también estamos en YouTube, y que nuestra newsletter os envía los podcasts a vuestro correo electrónico. Nada más, Fernando, todo tuyo. Muchísimas gracias, Pablo. Pues eso es, aquí estamos en un número más de nuestro podcast La Fortaleza Bastiani. Y en el número de hoy yo estoy encantado porque es un tema que me parece interesantísimo y además contamos con una persona que es gran experta, yo diría que probablemente seas de las más expertas, de las personas más expertas que hay en España sobre este asunto porque es bastante original, yo creo que tiene muchísimo futuro. Y tiene un potencial brutal, ¿no? Estamos hablando de la medicina narrativa, ¿no? Pues, al principio, sobre todo, sí, cuando se escucha que tendrá que ver la literatura con la medicina, bien, pues seguro que Mariola, la que voy a presentar ahora mismo, nos va a poder contar. Empiezo con una pequeña presentación, Mariola. Sí. Eres médica, especialista en medicina familiar y comunitaria. Eso ya es interesante decirlo, es decir, que tienes la carrera de medicina y la ejerces. Pero no solo eso, sino que también tiene el grado de humanidades y además un máster de economía de la salud y de investigación en atención primaria. Lo más interesante, además de todo esto, yo diría, es que has estado trabajando y formándote en el corazón de la medicina narrativa, que no es ni más ni menos que la Universidad de Columbia, donde has estudiado un posgrado en Narrative Medicine y además has estado trabajando con ellos y especialmente con la gran experta que ahora nos contarás y yo creo que es la fundadora, ¿no? de esta, no sé si es una corriente, sí, un movimiento, ahora ya nos dirás, ¿no? Todavía no le he encontrado el término. Bueno, pues medicina narrativa, te has formado ahí, además tienes una tesis sobre medicina narrativa, interesantísima, es decir, eres doctora doblemente, como quien dice, ¿no? Incluso sigues colaborando con ellos, con el Departamento de Medicina Narrativa de la Universidad de Columbia en lengua española, ¿no? Yo me figuro que en la ciudad de Nueva York pues habrá bastantes hispanohablantes y en ese sentido seguro que tienes. Entonces, bueno, pues esa es la presentación. Muchísimas gracias por estar aquí en Bastiani. Y yo quería empezar con una pregunta, que yo creo que es la pregunta que toda nuestra audiencia estará preguntándose. ¿Qué significa, qué es exactamente eso de medicina narrativa? Bueno, muchas gracias, la verdad, por invitarme. Esto es un placer. Medicina narrativa tiene una definición cuando hablamos desde la perspectiva de la Escuela de Columbia, ¿no? De lo que creó Rita Charon y un equipo de colaboradores. Y es una medicina que se practica utilizando competencias narrativas. Lo de las competencias narrativas seguro que sabes muchísimo más que yo, porque es un término que viene de la filología y de la literatura, pero no viene a ser nada más en resumen que el ser capaz de trabajar con historias, de comprender las historias, de absorber las historias y de actuar en función de las historias. Y surge sobre todo del reconocimiento que lo que hacemos en la consulta prácticamente es trabajar con historias. Lo que Rita Charon, que viene de formarse previamente en literatura y medicina y de todo un movimiento de literatura y medicina que en los Estados Unidos es desde los años 70, es que lo que hacemos con los pacientes es trabajar con historias.
trabajamos con lenguaje. La principal herramienta de trabajo, sobre todo para mí que trabajo en atención primaria, donde la tecnología es escasa, es prácticamente el lenguaje. Y que esa es una herramienta que no aprendemos a utilizar correctamente. Y a partir de ahí es donde surge todo esto. Cómo reconocemos las historias y cómo actuamos en función de las historias. Y se trata de aprender un modo de hacer de otra forma la medicina que ya hacemos. O sea, no va contra la evidencia, contra la ciencia, ni hace nada de esto, sino es otro modo de relacionarnos con el paciente y de trabajar con el paciente. Eso básicamente es lo que definieron como medicina narrativa. Y que no es solo medicina. Esa es una palabra que me imagino que con el tiempo cambiará, como pasó con lo de la medicina basada en la evidencia, que ahora se llama prácticas de salud basadas en la evidencia, cuidados de salud. Yo desde el principio con lo que me encontré era con médicos, enfermeros, trabajadores sociales, filósofos, profesores de literatura. Ahora mismo ya ellos tienen la asignatura medicina narrativa obligatoria en todas las facultades de ciencias de la salud y están empezando a trabajar con periodismo, con derecho y con cualquier otra profesión que tenga relación con personas. Eso es, así que me imagino que con el tiempo el término dejará de ser medicina narrativa y pasará a ser algo narrativo. De hecho, se me ocurría que tiene algo que ver, o se podría relacionar con lo que se ha llamado la inteligencia narrativa, Sí. Que se está trabajando en diferentes campos. Uno de ellos es, me parece que el médico me parece de los más originales, por eso me parece apasionante. Tiene como más vinculación, o lo que se llama también en Estados Unidos, creo, ¿no? El storytelling y la importancia de cómo la narración nos hace percibir la realidad. Hay un libro, que no sé si conoces, que dice, se llama The Storytelling Animal, es decir, que somos seres narrativos, viene a decir. Y por lo tanto, entonces yo te quería preguntar si crees que hay una corriente, como has mencionado este tema, en general de pensamiento en la que se vuelva a sacar la importancia de la narración, del mito, en definitiva, en el ser humano. Porque tradicionalmente se ha quedado como más como algo más decorativo, un ejemplo, un divertimento. Entonces, que de repente tenga una aplicación tan práctica como la curación, me parece que implica, lo digo porque en derecho también se está utilizando, en empresa, en marketing, en periodismo, es decir, hay muchas corrientes en las que el storytelling, o ese nombre que no sabemos cómo llamarlo, porque incluso storytelling en español es una palabra adquirida, que no. ¿Crees que hay una corriente que está creciendo en ese sentido? Tú que sobre todo me da la sensación de que es en Estados Unidos, que es donde tú tienes la experiencia tanto formativa como de trabajo. ¿Crees que realmente está cundiendo? Yo creo que, a ver, realmente todo esto empieza por las ciencias sociales y el giro narrativo y la filosofía y el giro narrativo, y poquito a poco hemos ido reconociendo algo que ya hacíamos de antes, lo que es muy cercano. O sea, cuando a la gente le llevas mucho tiempo contando que lo importante son los datos, pero los datos en la cultura no tienen sentido, recuperar la historia con valor es lo que de repente, ay, sí, esto sí lo entiendo, en esto sí que estoy yo, ¿no? Aquí sí que puedo trabajar, a mí que me den una lista de datos no me sirve, que me cuenten una historia así. A mí siempre, por lo de medicina, me gusta contar que cuando estamos aprendiendo, lo que nos cuentan los profesores son anécdotas. Ah, mira, este paciente se parece a uno que yo vi una vez, este se parece a otro, y durante mucho tiempo, cuando se empezó a instaurar lo de la medicina basada en la evidencia, se despreció la anécdota, ¿no? Se despreció la anécdota como conocimiento de poco valor. Y el conocimiento de valor venía de los ensayos clínicos, de la estadística y de todo esto. Y realmente son dos conocimientos diferentes que hay que unir, porque a mí la estadística, los datos me sirven para hablar de poblaciones, pero no me sirve para tratar a Pablo Pérez que está delante mío. Entonces yo necesito los dos conocimientos, necesito el conocimiento que viene de la ciencia y el conocimiento que viene de lo narrativo. Lo narrativo es lo que me permite conocer a las personas. O sea, yo a mis hijos no les cuento datos, les cuento cuentos. Y con los cuentos les enseño a manejarse en la vida.
no les enseño a manejarse en la vida con las estadísticas de atropellos de niños en la carretera, ¿no? Entonces, yo creo que es un reconocimiento de lo que siempre hemos hecho y es darle valor a esa forma de aprender que hemos tenido siempre. O sea, básicamente es darle esto de los conocimientos que son valorados y los que no son valorados, es dar valor al conocimiento popular de algún modo, a la cultura popular, de nuevo. Y por eso se extiende porque es más cercano, porque es más fácil comprender así. Y en algunos campos se extiende porque sabemos que podemos manipular a la gente con una historia. Con una historia se manipula muy fácil. Los miedos tienen que ver con las historias, con que una vez me cuentan que a alguien le pasó algo, que salió de casa. O sea, todo ese storytelling en el periodismo, hay mucha manipulación mediática, en marketing, que tiene que ver con las historias. O sea, están usando un conocimiento que podríamos usar todos, de algún modo. Y esa es mi impresión y por eso se extiende. Por eso se extiende. Porque dices que esto ha empezado en Colombia, que no está mal, no es un mal inicio, pero ahora mismo en Estados Unidos se está extendiendo en otras universidades. Lo que es específicamente medicina narrativa, en Colombia tienen una escuela que se ha extendido muchísimo y hay ya asignaturas de medicina narrativa a lo largo de todo el país, también en Canadá. Hay un programa de medicina narrativa en el Hospital Italiano de Argentina. En Chile también hay un compañero que además los dos únicos hispanohablantes nativos que nos hemos formado él es un cardiólogo que se llama Juan Carlos Claro, que hizo el máster en Nueva York y yo pues, que me he hecho el posgrado, que es el que se puede hacer online desde casa al otro lado del Atlántico, porque no me podía permitir el lujo de trasladarme. Y él también está trabajando. Pero también se trabajan cosas muy similares en muchísimas otras facultades, porque literatura y medicina, profesionales reflexivos, escritura creativa con profesionales sanitarios, todo eso sí se lleva mucho tiempo trabajando. De hecho, el primer libro que hablaba de medicina basada en la narrativa no es ni siquiera americano, es británico. Y también hablaba ya de usar la narrativa en la práctica sanitaria, o sea que es mucho más antiguo. Y fuera del mundo anglosajón, los italianos tienen un grupo muy fuerte trabajando en todo el país, incluso desde el Ministerio de Sanidad italiano. En Francia también hay grupos, hay en Polonia, hay en Alemania, o sea que se han ido creando grupos a lo largo de todo el mundo. A nivel universitario, entiendo, o también práctica en hospitales. No, hay gente que trabaja a nivel universitario porque lo más fácil de aplicar de esto es el tema de formación de alumnos y de residentes, pero a nivel clínico, en grupos en hospitales, por ejemplo, en Valparaíso, no, en Chile capital, en Santiago o en Argentina, lo hacen en hospital con residentes. Algunos son profesores universitarios y aprovechan también, pero lo hacen en hospital con residentes. En Italia trabajan a nivel de servicio de salud, de grupos en distintos departamentos de salud. O sea que lo que yo he conocido es a todos los niveles. Hay gente, depende de dónde te muevas. Yo no soy docente, colaboro con una asignatura en la facultad, pero no, mi relación con la universidad es de, como dice el profesor, es gratis et amore, y solo voy a dar algunas charlas, pero mi relación es con el sistema sanitario. Entonces va un poco por todo, a todos los niveles en función de donde tú puedas trabajar. Vale, porque quería preguntarte, has hecho un repaso por medio mundo. En España, ¿qué podemos encontrar? ¿Cuál es la situación? En España hay gente interesada en el tema, trabajando específicamente en medicina narrativa al estilo de Colombia. Estoy yo y hay alguna persona que se ha unido con nosotros en las sesiones online. Hay una asignatura que yo sepa, había una asignatura de literatura y medicina en la Autónoma, que no sé si sigue funcionando. Había alguna asignatura que utilizaba arte en Sevilla. Había algunas cosas sueltas. En España todavía es muy raro ver en las revistas médicas que la gente escribe poesías o textos. En las revistas americanas hay un apartado de poesía con médicos escribiendo poesía en casi todas las grandes revistas. Y en España eso todavía pues no se ve, ¿no?
Y hay gente trabajando en atención primaria, en lo que es entrevista clínica y comunicación. El grupo de comunicación y salud de la Sociedad Española de Medicina de Familia tiene muchas iniciativas que tienen relación lateral, pero tienen relación con el tema del uso de la narratividad en medicina. Hay un proyecto que es un proyecto internacional que se llama DIPEX, que es base de datos de experiencias de pacientes, que surge en Inglaterra y que también se ha extendido a muchas partes del mundo, que lo que hacen es, a partir de las historias que cuentan los pacientes, crean material para otros pacientes y para profesionales, y que está en la web. Y bueno, DIPEX España existe, tiene varios módulos colgados, tiene poco presupuesto porque sigue siendo investigación cualitativa, poco financiada, pero sí que existe también ese tipo de proyectos de uso de la narración en distintos aspectos. O sea que poquito a poco. Bien, sí, sí, sí. Bueno, pero vamos, ya lo que has contado ya a mí me da muchas esperanzas, porque más de lo que yo pensaba. De lo que esperaba, ¿no? Sí, sí, sí. Se me ocurre que en estos tiempos que se habla tanto de la inteligencia artificial y cómo los algoritmos pueden manejar una cantidad de datos, ¿no? Porque al final todo esto viene a ser la guerra contra los datos, ¿no? Es decir, que en datos un algoritmo y un ordenador nos va a ganar siempre, pero el elemento supletorio puede ser este, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que puede añadir un médico que no puede añadir una máquina? O un médico, una persona, me refiero, ¿no? Un ser humano. Lo que Significado. 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 Los datos son datos, pero significar es un proceso narrativo. O sea, nosotros, los niños, yo siempre digo porque yo tengo 2 niños pequeños, y los niños dan sentido a la vida a base de contarte historias, y ellos necesitan contarte las cosas para tener sentido. Y nosotros también damos sentido a nuestra vida aparte de historias. Entonces, ya en la vida en general se hace así, pero en la relación con la enfermedad, que son acontecimientos catastróficos de la vida, las personas cuentan historias en relación a la enfermedad, no datos. Entonces, yo creo que sí que ha habido una etapa en que los médicos hemos ido centrándonos en el dato, qué valor de colesterol, qué valor de azúcar o qué prueba, qué radiografía tiene, pero eso no ayuda al paciente a seguir viviendo con ello. Para vivir con ello necesitamos que sea historia del paciente, o sea, que sea su narración. Y eso es lo que tiene significado y es con lo que tenemos que aprender a trabajar. Vale, o sea que es importante. ¿Y cómo es la formación? Es decir, ¿cómo os formáis los médicos? Porque, bueno, yo soy profesor de literatura, pero claro, yo sé de lo que sé. Entonces, ¿cómo se forma en narratividad a un estudiante de medicina? Bueno, aquí en España poco. Yo el año pasado uno de los estudiantes, yo les doy a hacer una sesión de medicina narrativa, son de segundo, y me dijo que era la primera vez que alguien le pedía que pensara por sí mismo. O sea que No en está mal. principio empiezas por ahí, ¿no? El modo formal que usan en Colombia usan varias técnicas. Una es aprendizaje por proximidad. Para aprender a escuchar atentamente una historia, lo que aprenden es a leer atentamente una historia. Ellos se fundamentan en parte en el close reading, en la Lectura de atenta. eso sabes tú muchísimo más que yo, ¿no? La crítica, la fase crítica esa de lectura atenta del texto. También hacen escritura, hacen lectura de textos, hacen escritura, y tienen algunos proyectos que hacen con estudiantes en las plantas o con residentes en las plantas que tienen que ver con escribir historias paralelas de los pacientes. Hay un lenguaje médico, hay un género clínico reconocido, y es el modo en el que tú escribes en las historias clínicas. Hay una forma de escribir en las historias, unas palabras, unos tiempos, unas frases. Entonces hay toda una forma de escribir en la historia y tú ahí no puedes escribir lo que quieras. Entonces le piden a los alumnos que escriban una historia paralela en la que escriben todo eso que ha ocurrido en el contacto con el paciente que no pueden escribir en la historia clínica. Las percepciones, las ideas, los sentimientos. Alguno cuenta y dice, bueno, entré en la habitación y al que vi en la cama fue a mi abuelo, porque era un señor exactamente igual que mi abuelo. Y eso me genera una serie de emociones, pero eso no lo puedo poner en la historia, porque la historia clínica es muy formal. Entonces, escriben sobre eso y a partir de eso reflexionan sobre el impacto que la práctica tiene en su vida.
y sobre el modo en el que sus propias experiencias previas influyen en la práctica. O sea, descubren que son seres humanos, porque parte de la formación médica tradicional es la de anularte a ti mismo como ser humano y convertirte en máquina productora de diagnósticos y tratamientos. Entonces ellos descubren, reconocen su propia humanidad y el modo en que su humanidad influye en la comprensión de las historias de los pacientes. No es lo mismo oír la historia a un paciente que ha perdido a un hijo, si tú has perdido a un hijo, que si no lo has hecho nunca, o que si no tienes hijos. Entonces ese reconocimiento es importante. Qué modo nuestra propia experiencia, nuestras lecturas previas influyen en cómo explicamos una lectura nueva, ¿no? La interrelación de textos entendida como textos vitales. Porque hablamos de no ficción o también incluso la ficción en este proceso de formación del médico para que tenga una aproximación a la narratividad puede ser también ficcional, es decir, acontecimientos... Es ficción, es sobre todo ficción. O sea, se trabaja sobre todo con literatura de ficción, también se usan a veces ensayos o documentales, sobre todo en temas relacionados con justicia social o con otro tipo de temas, pero se usa sobre todo la ficción. De hecho, hay por ahí algún estudio que dice que los médicos que leen ficción, pero no los que leen no ficción, son más capaces de empatizar con los pacientes y de imaginarse los problemas de los pacientes. La ficción te permite aproximarte a los problemas reales, a los problemas grandes de la vida, a la enfermedad, al dolor, a la muerte, al amor, de un modo menos comprometido que la experiencia del contacto con un paciente real. No es lo mismo, desde el punto de vista del impacto del crecimiento cuando te estás formando, leer una novela que se te siente delante de un paciente y te cuente esa misma historia real. Entonces sí que se usa sobre todo ficción. De hecho, las sesiones cortas usamos textos cortos y la preferencia es utilizar textos de alta calidad literaria, porque dan más juego. ¿Algún ejemplo de textos que relatos o novelas? Estamos haciendo ahora sesiones online que tienen que ser cortas y, por ejemplo, entre textos que hemos usado poemas de Gloria Fuertes. Hemos usado, yo hay uno que uso mucho, que pondré mañana, que es de Eduardo Galeano. Fragmentos, poemas de Machado, fragmentos tengo una historia, casi todo es historia corta o poema, cuando trabajamos en grupos que no son académicos. Los grupos académicos ya utilizan historia más larga, ¿no? Textos más largos. Pero, por ejemplo, yo uso alguna historia corta de Almudena Grandes. También usamos fotografía, pintura, hemos usado a Frida Kahlo, hemos usado fotógrafos contemporáneos, porque son también historias, en el fondo son historias visuales, pero hay una historia detrás de la imagen. He llegado a usar hasta Joan Manuel Serrat y una canción, o sea que usamos mucho texto que tenga una buena calidad. El mayor problema que yo me encuentro es que el corpus que está creado es casi todo americano. Entonces es un corpus anglosajón escrito en inglés. Entonces nosotros ahora, con mi compañera en las sesiones es profesora del máster, es abogada y ella es hispanohablante de segunda generación. Sus padres fueron inmigrantes en Estados Unidos, ella es neoyorquina, pero habla castellano, ¿no? Y nuestro problema es encontrar textos en castellano para crear nuestro propio corpus, no de textos traducidos del inglés. Claro. Apasionante, vamos, me das muchísima envidia poder volar virtualmente. Literatura aplicada. A mí me parece que es un campo súper interesante para la gente que trabaja en filología, porque igual que la filosofía pasó a crear una filosofía práctica, ya se puede crear una filología práctica aplicable a otros mundos. Ya lo hablaremos, pero es un tema que lo hago y en clase yo intento hacerlo, que los alumnos que no son de literatura entiendan la importancia de la literatura en sus campos. Y
ya está en los alumnos de farmacia, alumnos de arquitectura. Tiene es que es tan humano la literatura que es que nos afecta a todos, ¿no? En ese sentido. A mí la persona que, debe ser que una de las personas que me sorprendió en uno de los talleres fue una profesora, porque además me relacioné mucho con ella, hablaba español, profesora de literatura en una facultad de medicina en Texas. Y su asignatura iba sobre... Ella tenía que enseñar español. Sí. Entonces, su asignatura iba sobre la locura. Y usaba el Quijote como libro de texto. Fíjate. En Texas. O sea que es alucinante. Su libro de texto era el Quijote, con alumnos, para que aprendieran a la vez medicina narrativa, literatura y español, siendo médicos. Sí. Nada, esto tiene un futuro brutal, ¿no? Tenemos que... Sí, es lo que te decía, somos animales narrativos. Te quería hacer una última pregunta porque me ha despertado mucha curiosidad y también una duda, sobre todo sobre la práctica con el paciente. Me figuro que un médico, tal vez un médico español, porque yo me figuro que la realidad médica en Estados Unidos es muy diferente a la nuestra, pueden decir, si es que a mí me encantaría hablar más con mi paciente, pero es que tengo el tiempo que tengo, entonces tengo que ir a los datos. ¿Eso puede ser así? ¿Nos das tu experiencia? ¿Cómo es tu experiencia? Porque trabajas en un sistema médico español, ¿no? Me figuro, para aplicar todos esos conocimientos narrativos a la realidad, ¿no? El día a día, ¿no? ¿Cómo es una sesión tuya con tus pacientes? Realmente lo que yo he notado, yo no era consciente de los cambios hasta que mis residentes me han empezado a decir que yo hago cosas raras en la consulta, ¿no? Conmigo vienen residentes 1 mes, 2 meses, son de medicina de familia, que hacen rotación rural, y entonces vienen 1 mes o 2 meses, y entonces ellos que han estado en otros sitios y trabajan en otros sitios, me dicen que yo hago cosas raras. Yo trabajo en un lugar privilegiado, tampoco mi realidad es la realidad de un médico de familia en el centro de Madrid, porque yo tengo un cupo de 1000 pacientes, trabajo en una zona rural y además tengo una experiencia vital diferente, y es que yo estoy trabajando en el mismo pueblo en el que nací y en el que he crecido. O sea que mi relación es un poco peculiar con los pacientes. Pero a pesar de ello, lo que yo consigo, y lo hago ya intuitivamente, es que me cuenten las cosas. Y yo creo que es porque me pongo a escuchar las cosas. O sea, yo les invito a contar las cosas. Y comprendo las historias y descubro cosas que los residentes me dicen, ay, pero yo de eso no me di cuenta. ¿No te diste cuenta lo que dijo, la palabra que usó o la que no dijo? O sea, cómo se quedó en este momento, dio la frase y falta un personaje en la historia, ¿no? O sea, nos está contando una historia, pero hay un personaje del que no habla. Entonces, ese tipo de cosas que las he aprendido en teoría, al final las aplicas sin darte cuenta. Sí que hay un tema que a mí pues me tiene prurito y que creo que es un tema de investigación de futuro interesante, y es que para mí en atención primaria lo que hacemos se parece menos a leer una novela en el sentido formal y más a leer una novela por entregas, los folletines, porque lo que hacemos en primaria es conocer al paciente fascículo a fascículo, poquito a poco. O sea, es verdad que cada consulta es corta, pero a lo largo de un año yo veo a los pacientes 6, 7, 8 veces. Entonces voy construyendo su historia como quien leía esas novelas que se publicaban por folletines, ¿no? Y probablemente ese es el modo de pensarlo en atención primaria, ¿no? La novela por folletines. Con suspense final. Absolutamente, las sorpresas son continuas. Tú te imaginas cosas y en la siguiente sesión pues las confirmas o no las confirmas, o la historia ha cambiado, ¿no? Vale. Muy bien, pues Mariola, vamos a ir terminando me ha encantado, me gustaría hablar contigo horas y horas, porque me parece un tema, en serio te lo digo, apasionante. Ojalá tengamos oportunidad de hablar más sobre este asunto, y muchísimas gracias por venir aquí a la Fortaleza Bastiani. A ti por invitarme. Que cuando quieras puedes seguir viniendo, te invitaremos más para seguir hilvanando, y bueno, no sé, se me ocurren muchísimas cosas que podemos hablar más adelante. Nada más, muchas gracias a todos por escucharnos. Seguimos aquí en esta línea de literatura aplicada, que yo creo que es una de las... No es la primera vez que hablamos de cómo la literatura trasciende lo puramente artístico y se aplica a otras realidades.
y bueno, y aquí seguimos. Así que muchas gracias a todos. Gracias, Fernando. Gracias, Mariola. Ha sido una conversación maravillosa. Os recuerdo antes de terminar que estos podcasts del debate de hoy.es están en iVoox, Apple Podcasts, Spotify y YouTube.